Cuando el sol quema sin compasión y el suelo se agrieta como si la tierra estuviera gritando por socorro, la sequía extrema transforma la sabana en un desierto silencioso. La búsqueda por agua se vuelve una odisea que no da tregua. Los elefantes lideran caravanas de esperanza, caminando kilómetros hacia charcos que quizás ya ni existen. Las cebras olfatean la humedad bajo la arena, mientras los ñus se arriesgan entre depredadores por un simple sorbo. En ese escenario, la sed duele más que el hambre. Lo que para nosotros es apenas una estadística sobre el clima, para ellos es una sentencia diaria. Los más jóvenes caen primero y las madres intentan cubrirlos del sol con sus sombras. La adaptación animal aquí es cruda. Quien no se reinventa, desaparece. Hay hienas que cambian de territorio, jirafas que aprenden nuevas rutas y aves que sobrevuelan cientos de kilómetros en busca de humedad. Todo eso por algo que damos por sentado, el agua. Pero el verdadero terror se oculta entre los juncos. Los depredadores ocultos no descansan. Esperan en silencio junto a los últimos pozos. Cocodrilos enterrados en barro seco despiertan cuando llega una gota. Leones emboscan en senderos obligatorios y la sequía extrema, que parecía castigar a todos por igual, en realidad favorece a quienes cazan la desesperación. Ahí es donde se desequilibra el ya frágil equilibrio de la sabana. Imagina tener que elegir entre morir de sed o arriesgar tu vida por un charco. Esa es la lógica que rige la búsqueda por agua. Algunos elefantes viejos recuerdan antiguos caminos que sus ancestros usaban, como si llevaran mapas en la memoria. Esa sabiduría, esa migración ancestral que atraviesa generaciones, es lo que mantiene viva a una especie entera. Y nosotros, ¿cuántas veces olvidamos aprender del pasado? El problema es que esos caminos ahora están bloqueados. Vallas, cultivos, pozos artificiales. La intervención humana ha creado un conflicto humano-animal donde antes había armonía. He visto reportajes donde búfalos destrozan aldeas solo para alcanzar un río. ¿Quién tiene la culpa? ¿El animal hambriento o el hombre que cercó el agua? Este dilema no es solo de la sabana. Es un espejo que nos refleja a todos. Aún así, la vida resiste. Un elefante que cava con su trompa puede descubrir agua para toda una comunidad de antílopes. Ese acto, casi invisible, marca el inicio de la renovación de la sabana. Entre la ceniza y el polvo, una planta brota, y de esa planta vendrá comida para otros. En la sabana, todo está conectado. No hay gesto pequeño. Cada acto tiene eco. Pero esa conexión no elimina el riesgo. Cada paso hacia el agua es una lotería. ¿Habrá un leopardo esperando? ¿Se secó el charco? ¿Otro grupo ya tomó control? La sequía extrema convierte la rutina en estrategia y la supervivencia en arte. La sabana enseña que no basta con ser fuerte, hay que ser sabio. Lo mismo aplica a nosotros. Adaptarse no es opción, es necesidad. Y justo cuando parece que ya no hay más esperanza, el cielo se oscurece. Una nube, un trueno. Y lo que parecía salvación puede convertirse en un nuevo desafío aún más feroz. En la sabana, nada sobrevive por sí solo. La vida funciona como una cadena antigua, donde cada eslabón sostiene al otro. Y en medio de todo, los elefantes se mueven como guardianes silenciosos del equilibrio frágil. No son solo grandes, son esenciales. Abren senderos, derriban árboles secos, crean rutas hacia fuentes ocultas. Su instinto no es solo de supervivencia, es de colaboración. En tiempos de sequía extrema, ellos cavan con sus trompas en busca de agua subterránea, lo que permite a otras especies beber donde antes no había nada. Es esa búsqueda por agua lo que une a depredadores y presas
en treguas momentáneas. Antílopes, aves, chacales, todos beben juntos gracias a un esfuerzo que los elefantes hacen sin esperar recompensa. Es naturaleza pura, funcionando como una comunidad silenciosa. Además, al dispersar semillas en sus largos recorridos, contribuyen con la renovación de la sabana. Donde pisan, la vida brota tiempo después. A veces, una acacia nace justo en el rastro de un elefante, y en épocas más estables, esos árboles serán sombra, comida y protección para miles. No es exagero decir que su andar decide el futuro de todo un ecosistema. Su inteligencia emocional también sorprende. Se han documentado casos de elefantes que regresan a pozos secos para acabar con más fuerza tras observar animales desesperados. ¿Instinto? ¿Empatía? Tal vez ambos. Lo cierto es que su papel va más allá del físico. Actúan como memoria viva de la migración ancestral, preservando rutas que ya ni el cielo recuerda. Pero el problema aparece cuando estos gigantes se topan con cercas humanas, caminos asfaltados o campos agrícolas. Esa interrupción forzada rompe o retrasa ciclos naturales que afectan desde ranas hasta leones. El conflicto humano-animal no es solo directo, es también estructural. Si un elefante no puede pasar, 100 especies sufrirán con él. Es una reacción en cadena, y por eso, cuando desaparece una manada entera por culpa de la caza ilegal o del desplazamiento, no se pierde solo fuerza física, se pierde conocimiento, dirección, equilibrio. Y ese vacío lo sienten los demás animales, que dependen del paso de los elefantes para moverse o encontrar comida. La adaptación animal se vuelve mucho más difícil sin estos ingenieros del ecosistema. Imagina la sabana sin elefantes, árboles envejeciendo sin renovarse, rutas cerradas, fuentes ocultas sin acceso, depredadores en lugares equivocados. El equilibrio frágil se rompe con un solo eslabón que desaparece. Y es ahí donde todo cambia. Los predadores ocultos se desorientan, las presas se amontonan en áreas menos seguras y el caos se instala en silencio. Y cuando hay caos, la competencia se intensifica. Los depredadores ya no cazan solo por hambre, cazan por territorio, por miedo, por supervivencia. Es hora de ver cómo actúan cuando están en crisis. Cuando el alimento escasea, los predadores ocultos se vuelven visibles. Leones, guepardos y hienas salen de sus zonas de confort y comienzan una danza peligrosa entre la astucia y la desesperación. La sequía extrema reduce el número de presas y la tensión se puede oler en el aire caliente. Cada zancada, cada rugido, cada mirada, todo es un juego de supervivencia en tiempo real y no hay segundas oportunidades. La búsqueda por agua obliga a las presas a agruparse en pocos puntos, convirtiéndose en blancos fáciles. Pero incluso eso se convierte en conflicto. 3 leonas, 2 hienas y un guepardo pueden terminar enfrentándose entre sí antes de que uno toque a la presa. La competencia se vuelve tan brutal que a veces el botín ni siquiera vale la batalla. Es una ruleta salvaje donde todos arriesgan, incluso los más rápidos. Algunos depredadores cambian su estrategia. Leones que antes cazaban en grupo, ahora lo hacen solos, emboscando de noche. Guepardos, que dependen de la velocidad en campo abierto, adaptan su estilo para atacar cerca de los arbustos. Esa adaptación animal, aunque forzada, revela el nivel de inteligencia que poseen. No cazan por instinto puro. Cazan calculando riesgos y leyendo patrones, como un ajedrecista en la selva. Pero incluso los más hábiles pueden caer víctimas del equilibrio frágil. Una presa herida puede atraer carroñeros, que a su vez atraen más depredadores. El ciclo se vuelve una espiral de caos, donde todos se observan con desconfianza. En este escenario, los errores se pagan caro y los más jóvenes rara vez sobreviven. Lo que antes era un hábitat balanceado
se torna una arena de guerra. Y por si fuera poco, los cambios climáticos han desordenado los calendarios de caza. Estaciones alteradas, lluvias fuera de época y temperaturas extremas afectan no solo la ubicación de las presas, sino también sus ciclos reproductivos. Un león hambriento no puede esperar a que el clima se acomode. Tiene que actuar y rápido. Así, cada decisión se convierte en una apuesta contra el tiempo. En medio del caos, algunos depredadores se arriesgan cruzando territorios dominados por humanos. Ahí comienza otro problema, el conflicto humano-animal. Se han registrado ataques a ganado, persecuciones, trampas ilegales. Y mientras unos celebran haber protegido sus tierras, otros ignoran que cada depredador eliminado altera la dinámica de toda la renovación de la sabana. La lucha por cazar no se limita al hambre. Es por territorio, por acceso al agua, por espacio para sobrevivir. Una hiena puede seguir a un león durante horas solo para robarle la presa. El león, por su parte, puede dejarla viva, o no. Cada decisión marca un destino. La migración ancestral de las presas es seguida de cerca por ojos que ya no solo cazan, también sobreviven a su propio colapso. Y si crees que el peligro terminó ahí, espera a ver qué pasa cuando el cielo se vuelve rojo. Porque el verdadero caos no viene solo con garras o colmillos. A veces viene con fuego. En la sabana, no todo lo que quema es castigo. El fuego devastador, aunque temido, también cumple un rol vital. Cuando las llamas arrasan pastizales, obligan a los animales a desplazarse, a huir, a improvisar. Es un caos ardiente que en minutos convierte la vida en cenizas. Pero lo curioso es que, detrás del humo, la naturaleza prepara algo más profundo, su renovación. En plena sequía extrema, basta una chispa, natural o humana, para encender kilómetros de vegetación reseca. Los árboles estallan, las presas corren sin rumbo y los depredadores ocultos aprovechan el caos para cazar sin esfuerzo. Es como si la sabana se reiniciara a través del fuego, dejando solo lo esencial en pie. Y aunque suene cruel, es parte del ciclo ancestral. Después del incendio, el suelo se transforma. Las cenizas nutren la tierra y los primeros brotes verdes no tardan en aparecer. Esa es la renovación de la sabana, una resurrección natural que sigue un patrón antiguo. Aves regresan buscando semillas, antílopes pastan en el nuevo verde y hasta los elefantes vuelven, como si reconocieran el valor del fuego. Lo viejo muere para que lo nuevo nazca. Pero el problema comienza cuando el fuego deja de ser natural. Las quemas provocadas por expansión agrícola o por caza ilegal alteran los tiempos, los ritmos y los territorios. Ahí el conflicto humano-animal se intensifica. No se trata solo de llamas, sino de decisiones humanas que rompen el balance. Y una vez que ese equilibrio frágil se rompe, no hay vuelta atrás tan fácil. Los animales, forzados a abandonar sus rutas, deben activar su adaptación animal al extremo. Algunos encuentran refugio bajo tierra, otros cambian de hábitat y los más desafortunados mueren asfixiados o atrapados. Incluso los depredadores huyen. Un león no puede cazar entre llamas. Un guepardo no corre sobre brasas. El fuego no elige, arrasa. El calor y el humo también alteran la atmósfera, afectando patrones de lluvia y extendiendo los cambios climáticos. Lo que antes era cíclico, ahora se vuelve impredecible. ¿Lloverá después del fuego o la tierra quedará seca por meses? Esta incertidumbre transforma la búsqueda por agua en un acto desesperado. Los animales se debaten entre regresar o seguir huyendo. En algunos casos, manadas enteras inician una nueva migración ancestral, buscando lugares donde el fuego no haya llegado. Caminan durante días, a veces semanas, guiadas por viejos instintos, pero en el camino se enfrentan a nuevos desafíos.
Cercas, carreteras, pueblos. Es el fuego moviendo piezas en un tablero ya colapsado. Y justo cuando esas manadas comienzan a adaptarse a un nuevo territorio, el cielo cambia otra vez. La lluvia regresa, pero con ella no solo trae alivio, también trae caos. Cuando las nubes finalmente se quiebran sobre la sabana, la tierra parece respirar aliviada. Pero lo que llega no es solo agua, es un nuevo desafío. Las lluvias intensas transforman el paisaje reseco en pantanos desbordados. Lo que era sequía extrema se convierte en búsqueda por agua descontrolada. Porque ahora el problema no es la escasez, es el exceso. Los ríos crecen sin aviso y los animales que antes luchaban por una gota ahora pelean por no ser arrastrados. Elefantes jóvenes se ahogan, leones quedan atrapados en lodazales y cebras son arrastradas como hojas. La adaptación animal entra en juego una vez más. Quien no sabe nadar, salta. Quien no sabe trepar, se hunde. Es naturaleza sin manual. La vegetación crece de forma explosiva. Lo que ayer era tierra árida, hoy es una selva improvisada. Esto complica aún más el panorama. Los depredadores ocultos se camuflan entre la maleza esperando presas que ya no pueden ver bien. Un ñu puede estar a 1 metro de un leopardo sin saberlo. El equilibrio frágil se vuelve más inestable. Y no solo los animales deben adaptarse. Las rutas de migración ancestral se vuelven imposibles de seguir. Charcos donde antes no había nada. Ríos donde antes se cruzaba a pie. Manadas enteras se dividen buscando caminos alternos. Algunas logran avanzar, otras desaparecen en el agua, tragadas por un cambio repentino que nadie pudo prever. Las lluvias también traen enfermedades. Agua estancada, mosquitos, parásitos. Lo que parecía solución se convierte en nuevo riesgo. Los leones beben de charcos contaminados. Los antílopes pisan barro infectado. La renovación de la sabana necesita limpieza, pero a veces, antes de sanar, todo empeora. Así como en la vida, a veces lo que parece alivio exige un precio. Y en medio de todo eso, los humanos también sufren. Las aldeas cercanas se inundan, los cultivos se pierden y el conflicto humano-animal vuelve a escalar. Los animales buscan tierra firme, sin saber que están entrando en zonas habitadas. El caos se intensifica. La lucha por espacio, agua y comida no tiene pausa. Los cambios climáticos ya no son previsibles. Años con lluvias que duran semanas, otros con apenas gotas. La sabana ya no tiene un ritmo claro. Eso obliga a cada especie a reinventar su forma de moverse, cazar, esconderse. Es una carrera constante contra la incertidumbre. Y como en toda carrera, solo algunos llegan al final. Pero el final de las lluvias no significa paz, significa movimiento. Y ese movimiento tiene nombre, migración. Porque ahora, la tierra mojada ya no basta. Lo que viene a continuación es épico. Cada año, millones de animales cruzan la sabana guiados por algo más fuerte que el miedo, la necesidad. Esta migración ancestral no es un viaje, es una herencia. Ñus, cebras, búfalos, todos siguen rutas que sus antepasados abrieron con sudor y sangre. Pero hoy, ese camino ya no es el mismo. Los cambios climáticos han torcido el mapa. Lo que antes era un río confiable, ahora es un lecho seco. Lo que era pasto fresco, ahora es ceniza tras un fuego devastador. Los animales siguen avanzando, incluso sin certezas. Algunos se detienen frente a cercas humanas, otros se pierden en caminos que ya no llevan a ningún lado. La adaptación animal se convierte en una lucha diaria por sobrevivir a lo imprevisible. El tiempo también juega en contra. Las lluvias llegan tarde,
o no llegan. La búsqueda por agua obliga a las manadas a correr más lejos, a tomar rutas más peligrosas. Y esas rutas nuevas, muchas veces, atraviesan territorios hostiles, no solo por depredadores, sino por presencia humana. El conflicto humano-animal se vuelve casi inevitable cuando la migración atraviesa cultivos o aldeas. Hay documentales que muestran grupos de 500.000 ñus moviéndose como un solo cuerpo, pero lo que no se muestra es el precio. Crías que no soportan el ritmo, madres que regresan buscando lo imposible, leones que se ocultan entre la multitud. Los depredadores ocultos ven en esa migración una oportunidad, pero también enfrentan sus propias crisis, porque si las presas cambian de ruta, ellos también deben cambiar. Y si los depredadores sufren, el ecosistema entero tiembla. El equilibrio frágil de la sabana depende del movimiento coordinado de todos. Si una pieza se adelanta o se rompe, las demás tambalean. Un grupo de elefantes que no llega a tiempo para abrir camino. Una bandada de aves que no dispersa semillas a tiempo. Todo cuenta, todo pesa. Además, la renovación de la sabana depende en parte de estas migraciones. Allí donde pasan, nace vida. Pero si no llegan, esa regeneración se detiene. Hay zonas que hoy parecen fantasmas, sin pisadas, sin brotes, sin rastro de vida. La sabana se convierte en un tablero estático. Y eso, para un ecosistema que vive de movimiento, es casi una sentencia. Las soluciones existen, pero son pocas y lentas. Corredores ecológicos, vigilancia satelital, conservación activa. Pero mientras se discute en oficinas, los animales siguen migrando, siguen cayendo, siguen luchando. Su GPS es el instinto, su guía, el hambre, su esperanza, el destino. Porque al final, quien no migra, muere. Y en medio de ese éxodo, un nuevo obstáculo se impone. El ser humano, sus cercas, sus armas, su avance constante. ¿Qué pasa cuando la ruta de vida de un animal se cruza con el interés de un hombre? La sabana ya no ruge solo con la fuerza de sus animales, sino también con el ruido de motosierras, tractores y cercas eléctricas. Cada metro que el ser humano gana, la naturaleza lo pierde. Las rutas de migración ancestral están siendo partidas por caminos asfaltados. Y cuando un elefante se topa con una plantación en lugar de un río, el conflicto humano-animal deja de ser teoría. Se vuelve tragedia. Muchos no lo saben, pero una simple cerca puede cambiar el curso de una especie entera. Las manadas que antes seguían la lluvia, hoy se ven atrapadas, girando en círculos, desesperadas en su búsqueda por agua. En esta lucha no hay villanos simples, hay agricultores defendiendo sus cultivos y hay animales buscando sobrevivir. El equilibrio frágil que sostenía este ecosistema se rompe con un clic o con un disparo. La presión no viene solo del suelo. El cielo también se ha vuelto un enemigo impredecible. Las sequías extremas, los incendios descontrolados y las lluvias fuera de temporada son producto directo de los cambios climáticos. Y cuando los animales no pueden adaptarse con rapidez, la violencia crece. Leones cazando en zonas pobladas, búfalos destruyendo cultivos, hienas rondando gallineros. No lo hacen por maldad, lo hacen por hambre, pero no todos responden con odio. Algunas comunidades han aprendido a convivir con la fauna. En zonas de Kenia, por ejemplo, construyen pozos comunitarios lejos de los campos de cultivo para atraer elefantes sin riesgo. Esa es una muestra clara de adaptación animal y humana. Cuando se entiende que el problema es compartido, también lo es la solución. La caza furtiva, sin embargo, sigue dejando cicatrices profundas.
Un elefante muerto no solo es una pérdida individual, es un pozo que no se cavará, una ruta que no será guiada, una sombra que no protegerá. Sin él, otras especies también sufren. La renovación de la sabana depende de su presencia. Quitarlo es como arrancar la columna de un edificio. Todo tiembla. Y sin depredadores tampoco hay control. Algunas presas se multiplican sin freno, otras migran en direcciones inusuales, creando nuevos desequilibrios. Los depredadores ocultos, al no encontrar alimento, se vuelven más agresivos. Entran a aldeas, cazan de día, pierden su miedo al ser humano. La línea entre lo salvaje y lo urbano se borra con cada paso desesperado. Las soluciones están sobre la mesa. Corredores biológicos, ecoturismo responsable, educación ambiental. Pero la realidad es que muchas veces lo urgente le gana a lo importante. Y mientras tanto, la sabana sangra en silencio. Los animales no piden compasión, solo espacio, solo un poco del territorio que durante milenios fue suyo, porque, al final, el problema no es que ellos invadan nuestros espacios, sino que nosotros olvidamos que alguna vez fuimos parte del suyo. Muchos creen que los animales son los únicos responsables del caos en la sabana. Los leones están fuera de control, dicen algunos. Los elefantes destruyen cultivos, repiten otros. Pero, ¿y si te dijera que la mayor amenaza para este ecosistema no tiene garras ni colmillos, sino huellas humanas? La sabana africana está al borde del colapso, y lo más alarmante es que no se trata solo de leones cazando o hienas acechando. El verdadero drama ocurre en silencio. Rutas migratorias bloqueadas, fuentes de agua secas, incendios provocados, cercas que detienen siglos de movimiento natural. Todo eso sin que la mayoría del mundo lo note. Pero este no es un documental más sobre animales salvajes. Es un llamado urgente, una revelación que cambiará tu forma de ver la naturaleza. Aquí vas a entender cómo cada especie, incluso las que parecen insignificantes, cumple un papel clave. Y cómo tú, sí, tú, también formas parte de esta red invisible que mantiene la vida en equilibrio. Si alguna vez te preguntaste qué pasa realmente en la sabana, prepárate, porque estás a punto de ver lo que pocos se atreven a mostrar. Ahora que has visto la realidad cruda de la sabana, dime, ¿vas a seguir creyendo que esto no tiene nada que ver contigo? ¿O vas a empezar a mirar la naturaleza con los ojos de quien quiere protegerla, no solo admirarla? Porque este no es solo un documental, es un espejo. Lo que ocurre allá, en esos campos polvorientos y salvajes, es una versión extrema de lo que también estamos viviendo aquí. Sequías, desequilibrio, conflictos, pérdidas. Y si los animales están aprendiendo a adaptarse, ¿por qué nosotros seguimos ignorando? Tú puedes ser parte de la solución. Pequeñas decisiones tuyas, lo que consumes, lo que compartes, lo que enseñas, generan ondas que cruzan océanos. La sabana aún puede renacer, pero necesita voces conscientes, informadas y activas. Así que, si esto tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de reconectar con el mundo natural. Porque el conocimiento no solo transforma, también salva.